Hola, hola amigos de Escándala en línea, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Los saluda Caroline. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a estar hablando en este video acerca de Aline Hernández. Aline, una mujer que 26 años después de haber salido de esa organización y más adelante también roto el silencio, publicando su historia en este libro que conocemos como La Gloria por el Infierno, un libro pues pionero, diría yo, en este caso, en esta historia, porque es el primer libro que se publica abriendo los ojos y también trayendo este problema, este crimen a la sociedad por primera vez, aunque sabemos que era un secreto a voces lo que sucedía dentro de la organización coercitiva de Sergio Andrade. Nadie hasta el momento se había atrevido a hablarlo públicamente y Aline sí lo hace, cosa que como sabemos le valió muchísimo odio, acoso, cuestionamientos, discriminación, cosas terribles. Pero finalmente podemos decir que Aline está recibiendo el cariño, el amor y el respeto que se merece. Ahora, actualmente en el 2024, hay una mayor educación en cuanto a este tipo de temas y ya no somos esa sociedad que instantáneamente culpa a las víctimas y especialmente a las mujeres. Vamos a ser sinceros, las mujeres siempre están como que en esa posición de desventaja en comparación con los hombres abusadores, porque siempre se cuestiona el comportamiento de las mujeres en lugar de cuestionar el comportamiento inapropiado de los hombres abusadores. Ese ha sido un tema constante en este caso, donde estas víctimas, de ellas se ha dicho que ellas querían estar ahí, que su ambición era más fuerte que el deseo de irse, que sus padres las entregaban, que no se escapaban porque no querían, que no estaban manipuladas y bueno, hasta que ellas eran las verdaderas carceleras en esa organización. Imagínense eso. Ahora entendemos que la forma en la que esa organización estaba estructurada era en base a un sistema en el cual se captaban jovencitas con la promesa de ayudarlas a explotar sus habilidades artísticas por medio de clases en una academia que ahora sabemos era nada más una fachada para hacerle grooming a estas chicas y eventualmente llegar al abuso. Esta academia estaba dirigida por este prestigiado productor musical, Sergio Andrade, obviamente, y a medida que la organización avanzaba y que el grupo de jóvenes pues crecía, Sergio Andrade utilizó a sus mismas víctimas para lograr implicarlas en ciertas situaciones que más adelante un gran sector de la sociedad utilizaría y todavía utiliza en contra de estas mujeres. Una de estas situaciones en las que Sergio Andrade las involucraba y que ya es bien sabido es el hecho de que él las obligaba a establecer contacto con otras menores de edad, con otras chicas, para invitarlas a unirse a este supuesto grupo musical. Algunas de ellas ya han confirmado que efectivamente sí tuvieron que realizar esta práctica de pedir los números de teléfonos para que pues estas niñas también jóvenes vinieran a la supuesta academia. Recordemos que el siguiente paso después de esta invitación, que pues la mayoría de ellas tenía que realizar esta actividad, el siguiente paso era el de proceder a hacerles grooming y preparar sus mentes para el momento en el que Sergio Andrade se acercara a ellas con la clara intención de un contacto de abuso íntimo. Recordemos que el grooming es cuando alguien construye una relación de confianza, una conexión emocional con un niño o con un joven para poder manipularlo y eventualmente explotarlo y llegar al abuso, ya sea por esa misma persona o por otra persona que este groomer esté preparando para que ese niño o ese joven acepte cosas que son inapropiadas, obviamente, para esa edad de cualquier ser humano. Esta labor, según lo han referido una cantidad importante de las víctimas,
era realizado por la cantante Gloria Trevi y Raquel Portillo. Son cosas que de hecho están en varias demandas en Estados Unidos y que muchísimas de estas víctimas lo han confirmado y han dicho que eran ellas las que hacían esta misión, esta labor dentro de la organización. Sabemos que tanto Gloria como Raquel eran las dos personas con más antigüedad en ese grupo. Según relatos de las mismas sobrevivientes, esta posición de mayor antigüedad les daba ciertos derechos de piso, podríamos decirle, aunque también sabemos que ellas pasaban cosas difíciles, tenían como que esos ciertos privilegios de un poco más de autoridad sobre las chicas, porque era obviamente un mundo hostil, un mundo violento, el de Sergio Andrade, en el cual él traía a estas niñas, pero sí, yo creo que por obediencia, por antigüedad, les permitía a estas dos personas, según los mismos relatos de las víctimas, algún tipo, como que, no quiero decir privilegio, porque sabemos que en este mundo de Sergio Andrade realmente esa palabra no existe, pero como que sí, a comparación de cómo estaban las más recientes, las más nuevas, sí había una clara diferencia en esas situaciones. Aline Hernández fue la primera en atreverse a hablar de este proceso de grooming del cual ella y muchas otras menores de edad fueron víctimas. Y en este video vamos a leer y analizar algunas partes de su libro La Gloria por el Infierno, en el que ella con sus propias palabras nos muestra, nos dice, nos deja ver cómo funcionaba el grooming dentro de la organización que le hicieron a ella por medio de su historia, y vamos a ver los efectos que tuvo en la mente joven e inmadura de Aline Hernández, que obviamente en esa etapa de la adolescencia somos muy vulnerables, de por sí ya las hormonas están revueltas, la rebeldía se hace presente. Imagínense si le agregan a la mezcla todavía más cosas como el grooming, el sexo a una edad temprana. Son cosas que nuestro cuerpo, nuestra mente a esa edad como que no puede procesar, y pues por ende se dan todos estos cambios que son negativos para una persona, por supuesto. Para eso, para entender toda esta situación que vivió Aline Hernández, es necesario leer algunos de los diálogos que tenía Aline con las personas encargadas de hacerle este grooming. Y de acuerdo a este libro, estas personas eran Gloria Trevi y Raquel Portillo. Es bien conocido que desde el primer encuentro entre Sergio Andrade con estas jovencitas, la intención de este abusador era comenzar inmediatamente con el abuso sexual, y por medio de pedirles que se desnudaran, por medio de que se quitaran la ropa, era una forma ya de vulnerar sus emociones, de vulnerar sus cuerpos y de comenzar con ese trabajo para debilitar las emociones de estas chicas y que eventualmente pues sucediera lo que él estaba buscando. Esta conversación que les voy a leer ahorita es la conversación que tuvo Aline Hernández antes de su audición, en la cual pues le hacen este coco wash o grooming, como sabemos ahora se llama, para que ella se desnude, y nos dice: en cuanto terminé de bailar, Sergio le hizo una seña a Gloria y ella me llevó a otro cuarto que estaba casi vacío y en el que solo había una sala. Cerró la puerta, se me acercó y me dijo: vas bien, Aline, pero ¿sabes qué? Parte de la audición vas a tener que hacerla sin ropa. ¿Qué? Exclamé asustada, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar. Es que necesitamos ver qué partes de tu cuerpo se tienen que trabajar con ejercicio. No tiene nada de malo. Así es en cualquier audición, prosiguió ella, con una sonrisita burlona, como si nada, como si me estuviera diciendo algo de lo más normal. No, oye, sin ropa no, le respondí con voz temblorosa, muy sacada de onda. Es que así tiene que ser, insistió. No tengas miedo. No, no me voy a quitar nada, le advertí. Me sentí humillada, con un pánico horrible que no lograba dominar. Eso era algo que no me esperaba, que jamás me hubiera imaginado. Seguramente consciente del miedo y nerviosismo que estaba sintiendo, Gloria trató de tranquilizarme, o más bien de infundirme confianza. No te asustes, nadie te va a hacer nada, solo te vamos a ver Sergio y yo.
Es más, si te da pena, yo me salgo del cuarto. No, le respondí, más bien con el que me da pena es con él. Pero si Sergio ya está acostumbrado, ya te dije que es algo muy normal. No, no me voy a quitar nada. Gloria respiró hondo, como dándose por vencida, sin saber qué más decir, y luego simplemente agregó: ¿Entonces no? Es que no puedo, le contesté, casi a punto de ponerme a llorar. Tenía un nudo en la garganta, no sabía qué hacer. A mis 13 años jamás me había enfrentado a una situación así. Me daban ganas de salir corriendo de ahí y bajar con mi mamá. Pero por otro lado, no quería desaprovechar esa oportunidad que tanto había esperado, que tanto me ilusionaba. Por momentos llegué a pensar que en efecto eso que me estaba pidiendo Gloria era de lo más normal. Bueno, está bien, me dijo, luego de unos segundos de silencio. No te vamos a obligar a nada. Si no quieres, allá tú. Ok, no te quites todo. Quédate solo en ropa interior. Haz de cuenta que estás en traje de baño. Nuevamente no supe qué responder. Es más, en ese momento el nudo que sentía en la garganta no me permitía hablar. Sí, con el calzoncito y tu brasier, agregó Gloria. Lo malo es que yo no traía brasier. Aunque ya lo usaba en ese entonces, ese día no lo traía puesto. Se lo comenté a Gloria y le propuse que mejor podría ponerme el leotardo que llevaba en la maletita. Después de todo, era como un traje de baño. Ella estuvo de acuerdo, me prestó una toalla, me pidió que me cambiara y que cuando estuviera lista pasara al cuarto a la oficina de Sergio. Gloria salió de ahí y empecé a cambiarme. Ya más tranquila después de todo, pensé que no tenía nada de malo que Sergio me viera en leotardo. Sin embargo, me desconcertaba que Gloria me hubiera pedido que me quitara toda la ropa. Después de la audición de Aline con Sergio Andrade, Gloria regresa a donde ella se encontraba para convencerla de que no diga nada a su mamá de lo que acababa de suceder y de que le pidieron que pues posara sin nada de ropa. Y nos dice aquí Aline: Gloria regresó. Se sentó en uno de los sillones tan sonriente como siempre y me miró a los ojos, esperando quizás que yo le preguntara qué había dicho Sergio, qué era lo que habían decidido. A Sergio le gustó mucho lo que hiciste. Te quedaste con la beca, me dijo. ¿De veras? Le pregunté muy emocionada, con ganas de agarrarla a besos. Sentí que la vergüenza que acababa de pasar bien había valido la pena. Pero por favor, solo queremos pedirte una cosa. Sí, está bien. Es muy importante que no le digas a tu mamá ni a nadie cómo fue la audición. Solo dile que cantaste y bailaste, que hiciste lo de la indita, pero no le cuentes que te quedaste en leotardo y menos que te pedí que te quitaras todo. No lo entendería y podría molestarse. Ya sabes cómo son las mamás. Podría sacarte de aquí y sería una lástima. No eches a perder todo. Sí, está bien, le contesté. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Ya te dije que en el medio artístico es de lo más normal esto, pero la gente de afuera, sobre todo los papás, no lo entienden. No es nada malo, así que ese será un secreto solo entre nosotros tres. Acuérdate que si le cuentas a tu mamá, echarás a perder todo, porque no lo va a entender, no te va a dejar venir a tus clases y se te va a escapar una muy buena oportunidad. Sergio quiere que te prepares bien para que muy pronto grabes tu disco y te lance como cantante. En ese momento Gloria me pareció más linda que nunca y hasta empecé a tenerle cariño y a verla como a una amiga. Pensé que a lo mejor tenía razón y eso de quitarte la ropa en una audición era de lo más normal. Y aquí vemos ya cómo Aline comienza a ver a Gloria como una amiga, por lo que podemos decir que esa conexión, esa amistad, esa confianza que busca una persona, en este caso que está intentando convencer y hacer grooming, ya se había establecido y que estaba funcionando perfectamente bien todo lo que estaba haciendo. Más adelante en el libro, Aline nos cuenta que ella comienza sus clases en esta academia y que estaba muy contenta esperando ese momento en el cual ella también podía tener su disco, ya que Gloria le había mostrado el disco que ya tenía listo para ser lanzado, le había permitido escuchar algunas de sus canciones y la verdad es que cuenta Aline que le gustaron muchísimo, lo cual de alguna forma alimentó en ella esa esperanza de también tener una carrera artística. Y en esta parte es cuando Gloria comienza a hablarle maravillas de Sergio,
Ya pasó esa primera etapa de establecer una conexión, una amistad, una confianza y ahora ya comienza, podemos decir, un grooming más activo, un grooming más agresivo en el cual ella ya busca implantar la idea de que esta persona es buena, maravillosa, ideal y pues más adelante sabemos buscar que estas chicas se enamoren de este sujeto. Y dice Aline, me contagió su emoción y por primera vez la sentí humana de carne y hueso. Aquella química que percibí al principio cuando empecé a llevarme con ella, me di cuenta que existía realmente. Más que nunca me sentí identificada con ella, como si fuera mi alma gemela. Me daba mucha ternura verla tan feliz, tan emocionada con su disco. Me contó que todo se lo debía a Sergio y que sin él jamás hubiera podido realizar ese gran sueño. Me aseguró que ese disco nunca habría podido grabarlo sin la ayuda de él, ese genio, ese hombre tan sensible e increíble del que ella me hablaba siempre que podía, pintándomelo como un ser extraordinario, casi un dios. Y si le echas ganas, me dijo después, Sergio también te puede llevar a ti a Los Ángeles para que grabes tu disco. Claro, si eres profesional. ¿Profesional? Le pregunté sin entender a qué se refería. Es que, como tu amiga, déjame decirte que estás empezando mal tu carrera. ¿Empezando mal por qué? Pues porque el día de la audición ya ves que no quisiste quitarte la ropa. Bueno, pero me quedé en leotardo, ¿no? Sí, pero Sergio te tenía que ver desnuda. Es que me da pena, Gloria. ¿Y por qué pena? Él no te va a ver con morbo ni mucho menos, como si en su vida jamás hubiera visto una mujer sin ropa. Se rió burlona. No, no puedo. Precisamente para que le demuestres que eres profesional, tienes que hacer una audición desnuda. Otra vez lo de la audición desnuda. Me quedé callada sin saber qué responder. Lo que una vez más me propuso Gloria volvió a darme miedo, vergüenza. Sin embargo, acababa de escuchar esas canciones que me habían vuelto loca y esas canciones las cantaba precisamente ella, esa amiga que me daba consejos a cada rato, esa amiga en la que empezaba a confiar, esa amiga a la que ya le tenía cariño, la misma que en ocasiones me inspiraba lástima y con la que ahora me sentía plenamente identificada. Pensé que seguramente ella también tiempo atrás, antes de grabar su disco, había hecho esa audición sin ropa y ahora ya estaba a punto de ser lanzada. Muchas ideas empezaron a revolotear mi cabeza. En mi inconsciencia, en mi desesperación por realizar lo más pronto posible mis sueños, finalmente le dije a Gloria, está bien. Ella salió del cuarto y fue a llamar a Sergio mientras que yo me empecé a desvestir. Eran más o menos las 7:30 de la noche y me preocupaba que mi mamá fuera a llegar en cualquier momento y me encontrara ahí desnuda. No lo iba a entender, al menos no como yo lo estaba entendiendo en ese momento, como creía entenderlo, sintiendo que ante todo tenía que ser en verdad una profesional tal como me lo había aconsejado Gloria. A lo mejor por eso mismo ya no sentí tanto miedo, sí algo de pudor, pero no tanto como me lo esperaba, al menos en ese momento estando sola ahí en ese cuarto. Ya desnuda me quedé parada, cubriéndome con una toalla. Unos minutos después entró Sergio con Gloria. Entonces sí sentí vergüenza cuando él me miró muy serio, tan serio e inexpresivo como en la primera audición. Me pidió que me quitara la toalla y yo lo hice, sintiendo su mirada clavada en mí, mientras que yo preferí voltear a otro lado. Volvió a ordenarme lo mismo, que caminara, que me pusiera de perfil, de frente, todo fue muy rápido. Para sorpresa mía, según yo, debido a mi profesionalismo, no sentí tanta vergüenza, no como yo esperaba. Minutos más tarde iba con mi mamá en su coche rumbo a mi casa, sintiendo que por fin había dado el gran paso, el más difícil, y eso me hacía sentir más mujer, una mujer que por primera vez enfrentaba con todo profesionalismo los obstáculos que se le atravesaban. Bueno, eso es lo que yo pensaba. Una vez más, Gloria me pidió que no le contara nada a mi mamá y una vez más también le hice caso. En las siguientes semanas nos cuenta Aline que ella y Sergio comienzan a tener una mayor cercanía, que comienzan a pasar más tiempo juntos y que durante las clases de piano él aprovecha para hablar con ella, para establecer una conversación y una conexión. Y extrañamente dice que después de haber estado desnuda enfrente de él, que algo en ella cambió,
Y nos cuenta, al día siguiente empecé a verlo de otra manera. No sé, a lo mejor eso de que alguien te vea sin nada encima, como que se presta para una especie de complicidad, como que ya te vio así, como que ya te conoció tal cual y ya no puedes ocultarle nada. Empezó a caerme bien y también a inspirarme confianza. Nuestro trato comenzó a ser más constante, más estrecho y llegué a considerarlo mi amigo, mi mejor amigo. Y yo creo que tal vez esta también es una técnica de Andrade y por eso es que era el primer paso en esa audición, el quedarse desnudas, una forma también como de vulnerarlas. Algo en la mente de estas jovencitas a lo mejor cambia, el hecho de que una persona te vea así, tal vez establece una forma de conexión, de complicidad. Yo estoy casi segura de que esta también es una técnica de manipulación que utilizaba este pervertido para de alguna manera también vulnerar los sentimientos, las mentes, el cuerpo y la conciencia de estas chicas. Aquí viene algo importante y es que dice que todas las demás chicas en la academia comenzaron a ver mal a Lynn, lo cual también es una técnica de manipulación, el aislamiento, que la comenzaron a ver con malos ojos, que no le hablaban, que le hacían sentir claramente que no la querían y que la única persona que sí le hablaba, que sí seguía haciendo buena onda con ella, era precisamente Gloria. Para esta época, como les decía, ya había una cercanía mayor con Sergio y nos dice Aline, empezó una buena onda entre los dos, aunque seguía pareciéndome un tipo muy especial y raro. Lo que más me gustaba ya no eran precisamente las clases de actuación y expresión corporal, sino el hecho de pasar largas horas con él en su oficina los dos solos. Sentía que eso era un privilegio, y como las demás chavas seguían viéndome con malos ojos y casi ni me hablaban, pensé que se debía a que me tenían envidia porque me había convertido en la predilecta de Sergio, del maestro, del genio, y no porque yo le gustara. No, entonces esa idea ni me cruzaba por la mente. Más bien pensaba que si él tenía conmigo ese tipo de consideraciones y detalles, era porque de entre todas en mí era en la que veía más aptitudes, más talento, y eso me encantaba, me motivaba más todavía. A cualquier niña de esa edad eso la halaga, ser la consentida. En una ocasión, mientras que Gloria se comía lo que le había llevado, empezó a contarme más y más de Sergio, pintándomelo siempre como un hombre maravilloso que había sufrido mucho. ¿Y por qué dices que ha sufrido?, le pregunté muy intrigada. Porque toda su vida le ha ido mal en el amor, me contestó ella. Sufre mucho porque no ha podido encontrar a la mujer de sus sueños, por decirlo de esa manera. A mí me extrañó eso que me dijo. Pensé que no tenía por qué contarme esas cosas tan íntimas de Sergio. Lo que más me sorprendió fue cuando me reveló que ella estaba enamorada de él. Pero Sergio jamás se va a fijar en mí, me confesó, muy triste. Gloria, enamorada de Sergio, de un señor mucho mayor que ella. Tal confesión me desconcertó, igual que la manera tan misteriosa en la que me contaba las intimidades de Sergio, de sus novias. ¿Qué tenía yo que estar escuchando todo eso? Ni siquiera me interesaba. Sin embargo, Gloria insistía y a cada rato volvía a hablarme de lo mismo, pintándomelo siempre como un hombre que sufría mucho por no encontrar el amor. Poco a poco empecé a sentir lástima por él y hasta ternura, sobre todo cuando Gloria me contó que años atrás él había estado muy enamorado de una niña que tenía 13 o 14 años, una niña cantante. Según Gloria, fue por 1982 aproximadamente. Sergio tenía como 27 años y se enamoró de esa cantante a pesar de que ella era casi una niña, como yo en ese entonces. Llevaban una relación a escondidas porque obviamente los papás de ella jamás iban a permitir que su hija fuera novia de un hombre que le doblaba la edad, además de que ella estaba muy chiquita aún. El hecho es que, de acuerdo a lo que me contó Gloria, llevaban una relación muy fuerte y pasaban mucho tiempo juntos. Tenían un buen pretexto para encontrarse a solas todos los días, porque Sergio era su productor y la niña les decía a sus papás que tenía que ensayar toda la tarde. Así que se desaparecía de su casa para ir con él y estar juntos mucho tiempo. Mientras Gloria me contaba aquello, yo le pregunté si en verdad esa niña podría haber estado enamorada de Sergio y ella me aseguró que sí. Pero no le creí,
Me parecía imposible. Le pregunté que quién era ella, pero Gloria no me lo quiso decir. Ya después yo solita descubrí de quién se trataba. Pero bueno, Gloria me siguió contando que Sergio siempre le decía a la niña esa que si algún día sus papás se enteraban de su relación, lo único que le pedía era que no fuera a fallarle, que no lo dejara morir solo con la bronca, que ella tenía que estar siempre a su lado y en caso de ser descubiertos, negar por sobre todas las cosas lo que había entre ellos. Hasta que un día los papás de esa niña se enteraron. Al parecer, el hermano de ella escuchó una conversación por teléfono entre la chavita y Sergio, y el hermano fue y se lo contó a sus papás, que pusieron el grito en el cielo. Imagínate, la niña se puso del lado de sus papás y ellos, según Gloria, mandaron golpear a Sergio, amenazándolo y advirtiéndole que jamás volviera a acercarse a su hija. Así acabó todo entre ellos. Gloria, después de contarme todo eso, me aseguró que debido a ese incidente, esa gran decepción, Sergio había cambiado mucho y a partir de entonces se volvió más frío y ya no creía en el amor ni en ninguna mujer. Ahora entiendo muchas actitudes de él, le dije a Gloria, muy conmovida y sorprendida con la historia, mientras que ella solo me veía y sonreía. No sé por qué, me dijo, pero me late que a lo mejor tú eres esa niña que busca Sergio, esa niña que nunca le fallará. ¿Yo? Le pregunté sorprendida. Sí, Aline, tú. Y por favor, nunca lo vayas a defraudar, porque es el hombre más maravilloso, tierno y romántico que te puedas imaginar. Ya antes también, hablándome de él, me había dicho que era súper talentoso, que tenía unas manos mágicas y una sensibilidad fuera de serie, sobre todo cuando se ponía a tocar el piano. Y bueno, eso sí me constaba, estaba plenamente consciente de ello. Era algo que había visto con mis propios ojos, algo que me hizo admirarlo profundamente a partir de entonces. Esa noche casi ni pude dormir. Me la pasé piense y piense todo lo que Gloria me había contado, lo de la historia de amor de Sergio con la niña cantante y especialmente eso de que yo podría ser la mujer que él andaba buscando, la que no podía fallarle. ¿Y cómo? Me pregunté una y mil veces, si él era mucho mayor que yo, si me llevaba 20 años y además no me gustaba en lo más mínimo. ¿Cómo era posible además que Gloria estuviera enamorada de él, tal como ella misma me lo había revelado, y que al mismo tiempo me dijera que yo podría ser la mujer que él buscaba? Bueno, y aquí ya podemos ver cómo la idea ha sido instalada en la mente de Aline, a pesar de que ella misma nos dice que nunca le pareció que Sergio Andrade fuera atractivo y que por ser una persona tan mayor que ella, no lo veía a ella con esos ojos. Imagínense, ella tenía 13 años y él ya estaba en los 30, demasiada la diferencia, además que era su maestro, su profesor. Pero ya definitivamente podemos percibir con estas palabras de Aline que ese veneno del grooming ya estaba haciendo efecto, pues esta idea ya se había instalado en su mente. Y pongan atención a lo interesante que es que ella realmente no estaba enamorada de Sergio Andrade, pero la idea de que sí podría estarlo fue lo que comenzó a hacer que ella actuara de una manera que en otras ocasiones, en otra situación, obviamente jamás hubiera sido una actitud normal y natural de ella. Y a eso sabemos que se le llama manipulación, el controlar las actitudes, las acciones de una persona por medio de estas ideas, que la manipulación no siempre tiene que ser agresiva o muy obvia. No es como que si no haces lo que yo te digo, te voy a desvivir o voy a hacer algo. Obviamente esa sí podría ser una amenaza, una forma de manipular, pero aquí es una manipulación muy sutil. Es como llegar a la víctima, ganarse su confianza, su cariño, ser amiga y después comenzar con ese trabajo mental que lamentablemente les daba buenísimos resultados, y la razón por esto es que la mayoría de sus víctimas de este perverso eran jovencitas, menores de edad, y las que no eran menores de edad igual eran sumamente jóvenes, como el caso, por ejemplo, de Guadalupe Carrasco, que tenía 19 añitos de edad. Es una edad pues bastante joven, muy fácilmente manipulable una persona a esa edad.
En los siguientes capítulos del libro, Aline nos dice, nos comienza a llevar por esta historia horrible. La verdad que es feo leer esto en estos libros de cómo ellas comienzan a caer en estas situaciones y de alguna manera, sin creerlo, sin pensarlo, sin saber cómo, terminan en una supuesta relación con Andrade, porque sabemos que no puede haber una relación normal de noviazgo, de amor con una persona así, pero se encontró a Lynn en una situación en la que era la novia de Andrade a los 14 años tenía ella para este entonces. Comienza con esa relación de ser la novia de Andrade y pasa a ser, como ellos le decían ahí en la organización, la consentida, la favorita. Se ha mencionado mucho que Aline era pues de las favoritas de Andrade, que había algo en Aline que, lo siento, me revuelve el estómago decirlo, pero que volvía loco a Andrade. Literalmente así lo dice Raquel Portillo en su podcast, que Aline con esta personalidad, con ese humor, con su forma de ser, tenía algo que Andrade pues lo volvía loco y que no se podía resistir, este perverso de 30 y pico años con una jovencita de 13, y Aline se encuentra ya pues atrapada en esta situación, pero llega un momento en el cual ella ya decide, como que comienza a abrir los ojos, comienza a despertar en ese momento y a darse cuenta que lo que está haciendo no está bien, que no le gusta realmente, que no es algo que ella quiere. Y vemos como Aline siempre ha tenido como que una conciencia más despierta. Ella lo mencionó recientemente en una entrevista, que ella de alguna forma siempre ha sabido lo que está bien y lo que está mal, y que ha luchado por eso, a pesar de que obviamente habían ahí otras fuerzas oscuras como la manipulación, el grooming, toda esta mecánica que se utilizó para captarla. A pesar de eso, había algo en ella que seguía brillando, había esa luz que aún en medio de la oscuridad brillaba, aunque con una luz muy tenue, pero seguía ahí. Y Aline siempre ha tenido eso, y llega un momento en el cual ella decide hablar con Sergio Andrade y decide decirle, ¿sabes qué? Esto ya lo entendí, que no es lo que yo quiero, no estoy enamorada de ti, realmente no te quiero y es mejor dejar las cosas así. Sergio se hace el digno, se enoja y la corre de la oficina, le dice que se vaya. Y aquí es cuando entra también Raquel Portillo. Acordémonos que hasta este punto Aline nos dice que su amiga era Gloria, que la que hizo toda esta función de amiga, de convencerla, era Gloria, y que Raquel realmente no mucho le hablaba, que de hecho cuando la llevaba de regreso a su casa después de la academia, que siempre estaba callada, que no le hablaba, que como que la ignoraba. Pero en este punto, cuando ella termina con Sergio Andrade y Andrade la corre de la academia, le dice que se largue, es Raquel la encargada de llevarla a la casa. Y en esta ocasión es cuando Raquel entra también en acción a hacer el convencimiento para que Aline regresara con Andrade y no se fuera. Y nos dice aquí Aline: eso que le dije, creo yo, le cayó como balde de agua fría. Se mostró muy digno y me ordenó que me largara de ahí sin pedirme ninguna otra explicación. Yo pensé que finalmente, aunque le hubiera dolido, lo había entendido y eso era lo mejor para los dos. Sentí que me había quitado un gran peso de encima, que me había liberado de esa carga. Supuse también que luego de eso me iba a correr de ahí y que lo de mi disco y mis sueños de ser famosa se irían al cuerno. No te voy a decir que no me importó, por supuesto que sí, pero en el fondo esperaba que él reaccionara, que me comprendiera y que lo que le había dicho no estropeara los demás planes, los planes profesionales. Esa noche también Mari me llevó a mi casa en la camioneta de Sergio, y a pesar de que hasta entonces casi no hablábamos y menos de lo mío con Sergio, esa vez me enteré que ella, al igual que Gloria, estaba al tanto de todo. Me aconsejó que pensara bien las cosas, que no fuera tonta, que no echara a perder todo lo que ya había conseguido. Era como si estuviera escuchando a Gloria. Incluso sus consejos, razonamientos y palabras eran igualitos. Evidentemente me estaba haciendo un lavado de cerebro, pintándome a Sergio como lo máximo, y yo, pobre tonta, estaba desperdiciando la oportunidad, la gran oportunidad.
Y como no le respondía nada y solo la escuchaba, en eso detuvo la camioneta en una esquina donde se encontraba una caseta telefónica. Me dijo que tenía que llamarle a Sergio y se bajó. Luego, sin haber colgado la bocina del teléfono, se acercó a la camioneta y me dijo que Sergio quería hablar conmigo. Me bajé de la camioneta, tomé la bocina y escuché la voz de él. Me dijo que no podía creer lo que le había dicho y que era una tonta, porque en el fondo era más que obvio que yo sí lo quería, aunque ni yo misma me hubiera dado cuenta. De no ser así, entonces, ¿por qué le llevaba juguetitos y regalitos todos los días? Yo traté de explicarle de nuevo, pero no me hizo el mayor caso. Aseguró que me iba a arrepentir y que cuando lo hiciera ya iba a ser demasiado tarde. Ya al final, como se dio cuenta que yo no cedía ni me dejaba convencer, me pidió que regresara a la oficina en ese preciso momento porque necesitaba hablar conmigo. Y ahí voy de nuevo, con Mari, como si fuera mi guardaespaldas. Ya sola con él, una vez más se mostró dolido, triste, reprochándome que le hubiera dicho que no lo quería. Me abrazó muy fuerte, como protegiéndome, y me preguntó si no sentía nada al estar así con él. Y ahí podemos escuchar la participación que tuvo Mari en esta ocasión, según lo que nos cuenta Aline. Y recordemos también que Andrade sabía en qué momento utilizar el carisma de Gloria y en qué momento utilizar la sutileza de Raquel. Tal vez él sabía que ya Gloria había hablado mucho con Aline, que ya le había dicho las mismas cosas y que tal vez para ese momento lo que le pudiera decir no iba a tener tanto efecto. Así que en esta ocasión decide que es Raquel la que tiene que actuar y a pesar de que antes básicamente no le dirigía la palabra, ahora comienza a decirle las mismas cosas que le decía Gloria. Dice aquí Aline que es básicamente lo mismito que tenían que decirle y pues hace esta labor de convencimiento para que ella acceda a hablar con Sergio Andrade. Luego continúa aquí Aline diciéndonos: no supe qué responderle. Otra vez, para variar, la seguridad que antes creía haber ganado se esfumó en ese momento. No sé si porque me dio lástima o qué, pero me solté llorando en sus brazos. No sé, Sergio, a veces sí te quiero, pero a veces no, le confesé. Escuchen esta actitud tan inmadura de Aline, porque es lo que era, una niña inmadura y encima de eso está tan confundida con tantas cosas sucediéndole que no sabía. Yo creo que ella sí lo tenía claro en su mente que no quería eso, que no amaba a Sergio, que no podía tener una relación con una persona tan mayor, pero era tanta la manipulación que incluso el mismo Sergio le decía: tú sí me quieres, lo que pasa es que no te das cuenta. O sea, era un convencimiento, básicamente las forzaban a creer que sí tenían estos sentimientos por Sergio. Y yo creo que también eso era parte de las cartas, esta labor de tener que escribir las cartas constantemente, como para que esa idea igual se sembrara en sus cerebros y llegaran tal vez ellas mismas a creer que efectivamente sí estaban enamoradas de Sergio. Luego dice: ¿lo ves?, agregó él, estás llorando porque me quieres. Me dijo más cosas, cosas que no recuerdo bien, haciéndome sentir una vez más que él tenía razón y que yo estaba equivocada, que en realidad lo quería. Terminé diciéndole lo que él esperaba escuchar. Sí, Sergio, tienes razón, sí te quiero, soy una tonta, perdóname por favor. Ya después, luego de perdonarme y de advertirme claramente que era la última vez que iba a permitir que lo desobedeciera, le pidió a Mari que me llevara a mi casa. En el camino ella me contó que Sergio me había comprado juguetes y regalos por mi cumpleaños, pero que no me los dio por haberme portado mal. Esta parte siempre que la leo, la verdad es que, wow, es tan increíble, tan inverosímil. Imagínense, juguetes. Ahí podemos ver que estas personas realmente sabían que eran unas niñas y utilizaban estos juguetes, regalitos, cositas así que en esas edades, en esa época, nos ilusionan tanto, nos causan tanta alegría.
y las utilizaban para manipularlas también, para de alguna manera querer nublar ese sentimiento o nublar los pensamientos que ellas ya pudieran tener de esto no está bien, esto no está correcto. Entonces ellos ponían como que este love bombing del que escuchamos, estas cosas bonitas, agradables, para hacerlas olvidarse de lo que estarían pensando en ese momento. Dice aquí, Gloria me dijo lo mismo y también que habían tirado a la basura esos regalos y juguetes que yo jamás vi y que la verdad ni me importaron. En el caso de Aline, la verdad es que sabemos que ella venía de una casa donde su mamá le daba todo lo que quería, todo lo que podía de acuerdo a sus condiciones. Entonces no creo que haya sido una niña fácilmente deslumbrable, pero igual siempre esas cosas a esa edad tienen algún efecto. Pero ella dice que no le importó. Supe que eso era otra mentira y también que aunque yo comenzaba a sentirme toda una mujer adulta, ellas y Sergio seguían viéndome como una niña estúpida. Entonces ella de alguna forma podía percibir ciertas cosas, pero una vez más esta confusión en la que la tenían básicamente sometida no le permitía ver todo eso con claridad. Como que sí había ahí rayos de luz que ella podía ver esto no está bien, pero al mismo tiempo había tanta confusión, tantas cosas sucediendo que le nublaba el pensamiento. Lamentablemente aquí ya ella había tenido muchos encuentros inapropiados con Sergio Andrade. Estaban teniendo pues en estas clases, en estas horas que pasaban a solas, encuentros íntimos de abuso obviamente, y había habido ya varios intentos de llegar a la agresión sexual completa. Sin embargo, por una u otra razón, especialmente porque Aline era una jovencita, todavía era virgen, no había podido este desgraciado consumar este abuso. Sin embargo, aquí viene la parte difícil donde ya todo este grooming, donde ya toda esta manipulación hace efecto. Pero antes de eso les voy a leer una parte en la que este sujeto hace este intento con Aline y dice aquí en el libro: una vez estando con él en su oficina, luego de que varias veces me había preguntado si lo quería y yo le respondía que sí, me propuso algo que se me hizo de lo más extraño. Según él, se trataba de una prueba que consistía en lo siguiente. Él iba a salir unos momentos de su oficina y entonces, para demostrarle que lo quería en verdad, tenía que desvestirme y sentarme en el banco del piano, para que me encontrara así cuando regresara. Si no lo hacía y él me encontraba vestida, significaría que no lo quería. Pensé que se trataba de una broma, pero cuando él salió de la oficina me di cuenta que la cosa iba en serio. Pasaron unos minutos y yo no supe qué hacer. Finalmente, cuando él regresó, yo ya estaba sentada en el banco del piano como él me lo había pedido. Cerró la puerta y me sonrió. Luego se me acercó y empezó a tocarme, mientras que una vez más, como podrás imaginarte, yo estaba temblando, sintiéndome muy mal. Sergio ya me había visto así antes, sin ropa, pero ahora estaba también haciendo esta segunda parte del abuso, que es tocarla, no solamente verla, sino que tocarla. Y le pregunta: ¿ya habías hecho eso antes? Me preguntó. No, para nada, le respondí, muerta del miedo. Y era la verdad, jamás en mi vida había hecho algo así, te lo juro. Tenía apenas 13 años y aunque sabía que tarde o temprano me iba a ocurrir, nunca lo había hecho con nadie. Eso también me lo había imaginado de otra forma. Haz de cuenta que yo era una estatua temblorosa, mientras que él seguía pasando sus manos por mi cuerpo sin que yo sintiera nada. Bueno, solo vergüenza y un miedo cada vez mayor, sobre todo cuando intentó la agresión, cuando intenta él culminar con esta agresión. Dice: aterrada me puse a llorar, pero no se pudo, tú me entiendes, yo era todavía una niña, en 2 meses más iba a cumplir apenas los 14 años. Aquella experiencia me dejó traumada y entonces sí, como que me convertí en un robot, sintiendo que me parecía cada vez más a Gloria, a Mari y a las demás, y que pasaba a ser una más de ellas. Mi visión de la vida y de muchas cosas más empezó a cambiar. Comencé a ver todo horrible, invadida por ese gran terror que no podía controlar.
no estaba segura de lo que estaba haciendo y por otro lado no me atrevía a contarle nada a nadie que no fuera Gloria, mi confidente, quien en vez de ayudarme a aclarar lo que me estaba sucediendo, me decía que era algo normal, que no tenía nada de malo. Te podrás imaginar la angustia, el miedo que traía dentro, una mocosa como yo jugando con fuego como si fuera una persona adulta sin saber realmente en lo que me estaba metiendo. Y aquí con estas palabras de Aline podemos ver claramente los efectos tan nocivos del grooming y de la manipulación que estas chicas vivieron. Imagínense cómo ella dice que en ese momento su visión de la vida y de otras cosas cambió, que ella misma comenzó a sentirse y a ver todas las cosas a su alrededor feas, esa ilusión, esa alegría de la juventud se apagó en ella y comenzó a ser un robot o un zombie, como también hemos escuchado que se les dice a estas chicas que parecían prácticamente zombies, ¿no? Y es que eso es lo que hace este tipo de prácticas. Te roban esa inocencia, te roban esa parte de ti a la cual ninguna persona debería tener acceso a esa edad. Y es como que intentan apagar algo dentro de ti, que lamentablemente sí lo lograron estas personas, que lamentablemente sí por muchos años lograron captar a esta jovencita, a Aline Hernández. Y ya para terminar este video les voy a leer la parte donde ya toda esta manipulación tiene efecto. Dice aquí que a pesar de que ya ella se estaba comenzando a sentir como toda una mujer, que sabía que tanto Sergio como Gloria y Mari la seguían viendo como una niña estúpida. Y aquí dice ella, una niña estúpida ya no era tan niña. Finalmente Sergio y yo pudimos, aquí dice ella, tener relaciones, pero yo ahora sé y todos nosotros sabemos que no eran relaciones, sino que eran abusos. Dice, pudimos tener relaciones, fue en su departamento de Copilco, en el que vivía su mamá, imagínense, en el departamento donde vivía la mamá de Sergio Andrade. Entonces, muy posiblemente esta señora alcahueta y básicamente criminal también, sabía que este desgraciado pervertido traía a jovencitas menores de edad. Y por supuesto que lo sabía, porque esta no era la primera vez. Pues de hecho, en esta época, Sergio Andrade ya estaba casado con Raquel Portillo, que también se casó con él a los 15 años. Dice, recuerdo que la primera vez que consumó el abuso, al terminar se puso a cantar el himno nacional. Pues sí, para celebrar su victoria. Y ahí está, podemos ver cómo Sergio Andrade, además de ser un pervertido criminal, tenía también estas prácticas extrañas como esto de ponerse a cantar el himno nacional, cosas así raras que la verdad no logramos entender y la verdad es que tampoco queremos entender porque para entender la mente de Sergio Andrade tendríamos de alguna forma que ser un poco como él, ¿no? Que no creo que pueda haber la forma de comprender, de entender, de darle algún tipo de validez a nada de estas cosas que él hacía. No hay otra forma para explicarnos lo que este sujeto hacía más que es una persona sádica, que es una persona que disfruta el dolor de otras personas, porque no solamente abusaba íntimamente de estas chicas, sino que las torturaba, las golpeaba. Eso era parte del placer para él, eso era parte del éxtasis, la excitación que a él le causaba lastimar a estas jovencitas. Y vemos cómo para él estas mujeres eran un objeto, simplemente un objeto que él podía utilizar a su antojo como él quisiera, lo cual nos habla de una persona misógina, de una persona que no mira a las mujeres como un igual, como un ser humano que merece respeto, igual que cualquier otra persona, como un ser humano que merece un valor como cualquier otra persona, sino que únicamente como alguien del cual él puede beneficiarse. En este caso, obviamente, beneficiarse en sus bajos instintos, complacer sus bajos instintos. Entonces, este libro de Aline Hernández es la verdad que buenísimo en ese aspecto que nos deja ver este proceso, el proceso del contacto de estas personas inicial con esta jovencita, el proceso del grooming, el lavado de cerebro, la conexión, la amistad, la confianza que se ganan de estas niñas
para luego comenzar a poner estas ideas utilizando la historia, ya sabemos, de esta jovencita cantante y haciéndoles creer básicamente a la fuerza, diría yo, que están enamoradas de Sergio Andrade. Entonces, una vez más, podemos decir que Arlene Hernández es la pionera en esta historia que desde este libro publicado en 1998 nos estaba describiendo estos procesos del grooming, el gaslighting, el love bombing, todas estas cosas, aunque tal vez ni ella misma en ese momento sabía esas palabras, ni ella misma realmente tenía el conocimiento tan claro como el que tienen ahora de las cosas que realmente le habían sucedido. Sin embargo, ya están descritas ahí en ese libro, que creo que no pierde relevancia a medida que pasan los años y a medida que descubrimos más de este caso. Podemos siempre ir de regreso a ese libro de la gloria por el infierno y buscar todo lo que Arlene nos dijo como referencia, porque las cosas que ella dijo en ese libro han sido corroboradas una y otra vez por una y otra y otra y otra de las víctimas de este perverso que debería estar todavía en una prisión y por el resto de su vida. Entonces, hasta allí este video. Déjenme saber aquí en los comentarios qué piensan acerca de todo esto que vivió Arlene Hernández y cómo ella tuvo la valentía de, a pesar de todas estas situaciones tan adversas que vivió en su vida, de seguir adelante y de mantener su esencia a pesar de todos los obstáculos que han habido en su vida. Entonces los leo aquí abajo en los comentarios. Por favor, no se vayan sin dejar su like a este video y también sin suscribirse si es que todavía no lo han hecho. Nos vemos en la próxima. Adiós. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, sí, así es la vida. Escándala en línea.